Hola a todos, nosotros somos el equipo 3 y este día abordaremos el tema riesgo de decisiones basadas en una mala visualización. Para este análisis nos hemos dividido los roles de la siguiente manera. Yo seré el investigador, mis compañeras Rosa Guzmán y Sara Lemus como analistas y José Luis como proponente. Como investigador, mi tarea fue buscar un gráfico real y decidimos analizar este. Fue extraído directamente del reporte oficial de logros y memorias 2025 de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Lo que este gráfico intenta mostrar es la evolución histórica del número total de homicidios en El Salvador desde el 2017 hasta el 2024. Los datos de fondo son irrefutables, muestran una caída impresionante hasta llegar a solo 114 homicidios el año pasado, en gran parte por el incremento de la operatividad desde marzo del 2022. ¿Por qué elegimos este gráfico? Porque es el ejemplo ideal de cómo una mala ejecución visual opaca datos extraordinarios. A simple vista, el gráfico presenta múltiples problemas de diseño, carece de un título que dé contexto, tiene etiquetas casi ilegibles por la falta de contraste y genera un caos visual con un fondo oscuro que compite con los datos. Para explicarle detalle estos errores, como pueden llevarnos a conclusiones equivocadas, los dejo con nuestras analistas. Para analizar el gráfico elegido, como nos mencionaba el compañero, aplicamos los 3 capítulos del libro de NAFLIC que se nos fue asignado para esta actividad y organizamos los problemas encontrados según el capítulo que los explica. Comenzando con el capítulo 1, la importancia del contexto. Identificamos que el gráfico presenta una falta de información clave, que es la fuente de los datos. El libro menciona que antes de comunicar es fundamental proporcionar el contexto necesario, esto para que el público pueda interpretar correctamente la información. En este caso, al no saber de dónde provienen los datos, se pierde tanto credibilidad como claridad. También en este mismo capítulo se observa que el título no es aclaratorio. El libro explica la diferencia entre análisis exploratorio y aclaratorio, indicando que no basta con mostrar datos, sino que se debe comunicar un mensaje claro o una gran idea. Aquí el título, homicidios por año, solo describe, pero no explica qué significa la información. Pasando al capítulo 2, elegir un elemento visual efectivo. El tipo de gráfico elegido sí es correcto. El mismo NAFLIC confirma que las barras verticales son ideales para comparar categorías como años con valores numéricos, porque el ojo compara los extremos de forma natural. Sin embargo, el diseño no aprovecha esa ventaja que tiene. Las etiquetas de ambos ejes son casi ilegibles por el bajo contraste que se tiene en el texto gris y el fondo que se tiene. NAFLIC es claro y nos dice que si el público tiene que esforzarse para leer los datos, el elemento visual está fallando en su función principal, que es lo que se tiene en este caso. Continuando con los problemas identificados, en el capítulo 3, el gran problema aquí es la carga cognitiva, el esfuerzo mental innecesario que le exigimos a la audiencia para procesar una imagen mal diseñada. Como dice NAFLIC, si no hay un beneficio evidente, elimínalo, veamos qué sobra. Y bueno, el problema de esta gráfica es el fondo y el contraste. Primero analicemos el fondo oscuro, ¿verdad? El libro nos habla de la importancia del contraste. Al usar un fondo pesado, estamos violando el principio de proximidad y de clausura. Los datos, en lugar de destacar, acá podemos observar que se pierde, que se hunden en el fondo, haciendo que el ojo trabaje de más, solo para poder distinguir dónde termina una barra y dónde empieza un eje, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? En la figura. Como siguiente punto tenemos el desorden de las líneas de la cuadrícula blanca. Las podemos apreciar acá, que son bien notorias, ¿verdad? NAFLIC la clasifica como un desorden. Ella nos recomienda que las líneas de soporte sean delgadas y de un gris tenue, o mejor aún, ¿verdad? Eliminarlas por completo para que no sean un distractor al momento de presentar los datos. Porque si bien podemos observar aquí el grosor básicamente que está compitiendo con los datos, creando así ruido visual que distrae el mensaje principal, que es la tendencia de los homicidios, ¿verdad? Y bueno, finalmente también tenemos el error de las barras, que es uniforme.
Aquí aplicamos el concepto de atributos preatentivos. El cerebro humano está diseñado para notar diferencia de color de inmediato. Al poner todas estas barras iguales, obligamos a la audiencia a leer cada etiqueta de año por año, ¿verdad? No hay un enfoque, estamos haciendo una exploración de datos en lugar de hacer una comunicación de resultados, ¿verdad? Que es lo que queremos. En conclusión, este gráfico está sufriendo de exceso de señales no informativas. Como recomendación en el papel de analista es aplicar la limpieza de Netflix, eliminar el fondo negro, ¿verdad? Quitar las líneas y usar un color que de forma estratégica pueda resaltar el dato de lo que realmente importa, ¿verdad? Para analizar el gráfico elegido, como nos mencionaba el compañero, aplicamos los 3 capítulos del libro de Netflix que se nos fue asignado para esta actividad y organizamos los problemas encontrados según el capítulo que los explica. Comenzando con el capítulo 1, la importancia del contexto. Identificamos que el gráfico presenta una falta de información clave, que es la fuente de los datos. El libro menciona que antes de comunicar es fundamental proporcionar el contexto necesario, esto para que el público pueda interpretar correctamente la información. En este caso, al no saber de dónde provienen los datos, se pierde tanto credibilidad como claridad. También en este mismo capítulo se observa que el título no es aclaratorio. El libro explica la diferencia entre análisis exploratorio y aclaratorio, indicando que no basta con mostrar datos, sino que se debe comunicar un mensaje claro o una gran idea. Aquí el título, homicidios por año, solo describe, pero no explica qué significa la información. Pasando al capítulo 2, elegir un elemento visual efectivo. El tipo de gráfico elegido si es correcto. El mismo Netflix confirma que las barras verticales son ideales para comparar categorías como años con valores numéricos, porque el ojo compara los extremos de forma natural. Sin embargo, el diseño no aprovecha esa ventaja que tiene. Las etiquetas de ambos ejes son casi ilegibles por el bajo contraste que se tiene en el texto gris y el fondo que se tiene. Netflix es claro y nos dice que si el público tiene que esforzarse para leer los datos, el elemento visual está fallando en su función principal, que es lo que se tiene en este caso. Muy bien, en este caso vamos a decir las mejoras propuestas para el gráfico de los homicidios por año de la PNC. La mejora número 1 viene siendo las etiquetas de los valores numéricos. En el gráfico original, como estamos viendo en pantalla, los números como pueden ser 3.932 aparecen escritos en las barras azules, lo que crea un problema de contraste y nuestro ojo visualmente lucha por poder leerlos. Como mencionaron anteriormente, en este caso el capítulo 3 se dedica completamente en la carga cognitiva, que en este caso cada elemento ojo ve tiene que procesarlo y eso consume una capacidad mental. Y por eso nuestra mejora es cambiar este color a un blanco con un tamaño mayor de fuente para que sea de una forma más visible en todos los años. Nuestra segunda mejora es el fondo. El original, como estamos viendo en pantalla, usa un fondo oscuro, casi negro, con unas barras azules. Eso es que nosotros decidimos mantener el fondo oscuro porque es parte de la identidad de la PNC, pero aumentamos el contraste de las etiquetas, como mencionamos en el punto anterior. De esta forma solucionamos el problema de lectura pero mantenemos la estética original del gráfico. Nuestra tercera mejora viene siendo el color de barras. En el capítulo 3 se representan los 6 principios de Gestalt y uno de ellos es la similitud. ¿A qué se refiere? Que objetos del mismo color se perciben como si fuesen del mismo grupo. Como está viendo el original, todas las barras literalmente tienen el mismo color azul, así que nuestro cerebro las percibe como que todas fuesen iguales. Decidimos cambiar este apartado y los años de régimen de excepción de 2022 a 2024 decidimos cambiarlo a otro tono de azul. De esta forma también el principio de encierro, que visualmente se forma un grupo aparte para poder identificar el tramo que corresponde al régimen de excepción sin tener que leer las fechas de forma directa. La mejora 4 es la cuadrícula. En el original, como estamos viendo, tiene las líneas horizontales cada 500 y son bastante gruesas.
tanto que compiten de forma visual con las barras. Mucho ruido visual que no aporta nada de información, y nosotros lo que hicimos fue reducirlas, hacerlas más delgadas y de un tono gris para que sean un poco menos intrusivas. En nuestra quinta mejora, el título. En este caso el título solamente dice homicidios por año. Eso solamente es una etiqueta. Lo cambiamos a los homicidios de El Salvador cayeron un 97% entre el año 2017 a 2024, y de esta forma el título ahora cuenta la historia que te está constando con datos en el gráfico abajo. Ahora bien, la sexta mejora es que agregamos una fuente al pie del gráfico o una nota, por así decirlo, porque el gráfico original no la incluye, pero en el libro se insiste en el capítulo 1 que el contexto es lo primero y la fuente es el contexto de nuestro gráfico, para de esta forma darle credibilidad a la historia que estamos mostrando. A continuación veremos nuestra propuesta de gráfico. Como podemos ver, ahí está el cambio de título a los homicidios en El Salvador. Cayeron un 97% en el 2017 y 2024. Podemos ver las etiquetas se cambiaron a un color más visible, como puede ser el color blanco. Tenemos la fuente de donde se sacó el gráfico para darle credibilidad, y tenemos el cambio de color o distinto grupo, como lo verán las personas al momento de leerlo, de 2022 a 2024, que sería el régimen de excepción. De esta forma lo que hicimos fue respetar el rango original de fechas que tuvimos, mantuvimos el formato original del gráfico, que viene siendo el gráfico de barras, mantuvimos la forma estética y mejoramos seis aspectos aplicando lo que nos comenta en el libro. Y eso sería todo para nuestra presentación. Muchas gracias.